Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy nos vamos a concentrar en esta clase virtual a desarrollar la función administrativa de tránsito y transporte. Para ello entonces comenzaré con el artículo 7º, que es el que nos determina la obligación del cumplimiento de las funciones de tránsito. Entonces vamos a partir con el artículo 7º del Código Nacional de Tránsito. Ese artículo referencia que las autoridades de tránsito y transporte, son las que deben de darle aplicación a las normas que rige o determina la actividad de conducción. Y no solamente la actividad de conducción, sino también aquellas personas que utilizan el ejercicio de ser peatón o ser pasajero o ser motociclistas. Entonces, desde esa perspectiva vamos a mirar que el artículo 7 va a unificar a todos los sujetos que intervienen dentro de la dinámica de la movilidad. Es por ello que este artículo 7 nos dice: las autoridades de tránsito y transporte darán cumplimiento a las normas de tránsito en todas aquellas vías que sean públicas o privadas y que estén abiertas al público. Entonces, desde esa perspectiva y poder avanzar en este tema, vamos a determinar el Código Nacional de Tránsito, que dice que quiénes son autoridades de tránsito. Entonces, las autoridades de tránsito las encontramos en el artículo 3º del Código Nacional de Tránsito. En ese artículo 3º nos enuncia que en su orden son las siguientes las autoridades. La primera autoridad y máxima autoridad es el Ministerio de Transporte. Este ministerio es la máxima autoridad en Colombia en relación con lo que tiene que ver con el tránsito y transporte. Como segunda autoridad tenemos a los gobernadores y alcaldes. Ellos, dentro de sus jurisdicciones, tienen esa facultad y autoridad de ser autoridades de tránsito. En tercer lugar, tenemos los organismos de tránsito, ya sea de carácter departamental o municipal. Es por ello que podemos observar que en la gobernación de Antioquia se tiene un organismo de tránsito que es de carácter departamental, pero también observamos que hay municipios en los cuales están estructurados dentro de su jerarquía las secretarías de tránsito y transporte. Como cuarta autoridad tenemos la superintendencia de puertos y de transporte. En quinto lugar, tenemos un sujeto que anteriormente no estaba cuando se crea el artículo 3º del Código Nacional de Tránsito. En el año 2002 no consagró este sujeto, pero a posterior con la ley 1383 es incluido, y son las fuerzas militares. Y el último sujeto que tiene autoridad son las inspecciones de policía o de tránsito.
recordemos que no en todos los municipios vamos a encontrar inspecciones de tránsito. Y dentro de las inspecciones de tránsito tenemos a los agentes de tránsito. Entonces, desde esta perspectiva podemos encontrar que los agentes de tránsito son autoridad de tránsito en las vías que sean abiertas al público, que sean públicas o privadas. Entonces, desde esa connotación tenemos entonces quienes en Colombia son autoridad de tránsito. Y esta autoridad de tránsito lo encontramos en el artículo 3 del Código Nacional de Tránsito. A su vez, cuando en ese artículo 3, en ese artículo 7, cuando en ese artículo 7 nos determinan el cumplimiento del régimen normativo, consagra que esas normas o ese cumplimiento deben velar por la seguridad de las personas, las cosas y la vía pública. De carácter que estas medidas son de carácter de los agentes de tránsito, es de regulación y de sanción. ¿Qué significa? Que los agentes de tránsito, que son autoridad, deben de velar por los bienes, personas en las vías que son públicas o que sean privadas y que están abiertas al público. Entonces, esa función de agente de tránsito se genera entonces que debe de velar. ¿De velar por qué? Porque efectivamente se regule y se sancione para proteger los bienes y a personas en las vías públicas que sean o privadas que sean abiertas al público. Entonces, desde esa situación tenemos que el Código Nacional de Tránsito nos dicen que los agentes de tránsito deben de tener una función propiamente de vigilancia y control y desde una perspectiva sancionatoria. Además, cada organismo determina la norma, cada organismo debe de contener dentro de su estructura administrativa un cuerpo especializado, de agentes de tránsito, y deja aquella posibilidad que es que se puedan tener agentes de tránsito azules para la jurisdicción y permite que se puedan realizar convenios con la Dirección de Tránsito y Transporte para hacer la función de vigilancia y control en los municipios. ¿Por quiénes? Por la Policía Nacional, con la especialidad de tránsito y transporte. Y adicional a ello, enuncia que en esas vías nacionales serán de competencia de la Dirección de Tránsito. Como pueden observar entonces, en todas las jurisdicciones de todos los municipios deben de existir un cuerpo especializado de agentes de tránsito. Lo que pasa es que por la estructura administrativa del municipio puede ser entonces que no se tenga esa capacidad de tener agentes de tránsito, entonces esa función la termina
cumpliendo o ejecutando el inspector de policía y tránsito. Con esta ilustración podemos entonces determinar que es fundamental la función de agente de tránsito en los municipios, porque ellos articulan lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de tránsito en el municipio, en la jurisdicción. Adicional, la norma plantea en el artículo 7º que en caso que un agente de tránsito que esté por fuera de su jurisdicción y conoce de un accidente de tránsito, puede atenderlo en la espera que llegue una autoridad con jurisdicción. ¿Qué significa? Que el agente de tránsito, si sale de su jurisdicción, conoce un accidente de tránsito, él podrá entonces apoyar ese hecho de tránsito transitoriamente en la espera para que el otro agente de tránsito o el agente de policía de tránsito que si tiene jurisdicción en ese territorio o en ese lugar pueda entonces atender ese accidente de tránsito. Entonces, esta es una claridad que se le da a que los agentes de tránsito efectivamente tienen dos características, y es que tienen jurisdicción, que es que puedan ejercer su autoridad en el territorio, pero también tienen otra que se llama competencia. Mirado entonces la jurisdicción de esa zona geográfica, ese lugar o ese dominio en donde el agente de tránsito puede ejercer plenamente sus funciones. Pero cuando ya hablamos de competencia, ya estamos haciendo cada connotación o clasificación que esta competencia la tienen a nivel nacional. Recordemos que el agente de tránsito no deja de ser agente de tránsito cuando sale de su jurisdicción. Por el contrario, lo único que perderá en ese momento será esa figura de la jurisdicción donde puede ejercer plenamente su autoridad, pero seguirá siendo competencia. Entonces, esta norma nos da claridad y nos da un énfasis en que efectivamente el agente de tránsito podrá tener jurisdicción y competencia. Siguiendo con esa explicación, vamos entonces a profundizar un poco más. Cuando vimos la ley 1310 de 2009, enunciamos que los agentes de tránsito deben de cumplir unos requisitos para poder ser agentes de tránsito. Y entre ellos, entre todos, de ser colombiano, de tener definida su situación militar, tener licencia de conducción como mínimo de segunda y cuarta categoría. Y en eso voy entonces a empezar a darle profundidad para que ustedes entonces puedan tener mayor claridad frente al tema. Compañeros, en el artículo 17 del Código Nacional de Tránsito nos habla cuáles son los requisitos o cuál es la condición para poder otorgar
las licencias de conducción. Para ello entonces nos dicen que la licencia de conducción es otorgada por primera vez a aquellas personas que cumplan los requisitos que están concentrados en el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito. Y que una vez de que cumplan esos requisitos, la entidad pública o privada a quien se le delegue esa función expedirá entonces la respectiva licencia de conducción. Para ello entonces la licencia de conducción como mínimo tendrá los siguientes ítems. Nombre y apellidos del titular. Adicional, tendrá que tener el número de la cédula, la categoría, el código de la jurisdicción donde se expide, la fecha de expedición y su vigencia. Esos son los ítems o los requisitos mínimos que debe tener las licencias de conducción en Colombia. Adicional a ello, para poder entonces hablar de esta licencia de conducción, necesitamos enunciar que esa licencia de conducción es una facultad. No es cierto que las licencias de conducción sean derechos que tengan los ciudadanos, sino que son facultades o privilegios que se adquiere cuando usted adquiere o cumple los requisitos para poder acceder a ese tipo de privilegios. Como por ejemplo, no todas las personas en Colombia podrán tener licencia de conducción. Hay aquellas personas que por sus condiciones físicas, mentales, no podrán tener licencias de conducción. Hay personas que su condición física no lo permite. Por ejemplo, aquellas personas que por su condición son invidentes, pues no podrán tener la suficiente capacidad física para poder realizar la maniobra de conducción. Tampoco aquellas personas que tengan alteraciones mentales que puedan afectar la operación propiamente de la actividad de conducción. Entonces, si bien la licencia de conducción es un documento en el cual te está otorgando una facultad, pues esas licencias de conducción también tendrán entonces en algunos momentos unas limitaciones. ¿Quiénes tienen limitaciones en las licencias de conducción? Los menores de edad. Si bien, más adelante lo miraremos, cuáles son los requisitos para obtener las licencias de conducción. Esas licencias de conducción nos pueden determinar que hay personas que teniendo 16 años pueden acceder a tener licencias de conducción, pero estas licencias van a tener unas limitaciones. Entonces, profe, si sigo manejando siendo mayor de edad con una licencia de menor, ¿puedo liberar las limitaciones? No, las limitaciones las tendrás hasta que se haga la renovación de tu licencia de conducción, que puedas sacar entonces tu licencia de conducción con tu número de cédula. ¿Qué otras limitaciones tenemos? Hay personas que por sus condiciones físicas requieren de unos elementos para poder cumplir con la habilidad que se necesita para conducir. Por ejemplo, la utilización de lentes para aquellas personas que tienen dificultades de visión. O hay otras que necesitan de unos audífonos
porque tienen problemas auditivos, conllevando con ello que en el momento de ser requerido por la autoridad y el agente de tránsito mira la licencia de conducción, identifica que tiene unas limitaciones, tiene que verificar si efectivamente el conductor está cumpliendo con ello. Significa entonces que si la limitación que tiene es porque tiene problemas físicos, porque necesita utilizar lentes, y cuando usted requiere el vehículo, la persona no tiene lentes, pues entonces podrá proceder a darle una sanción porque él está incumpliendo la limitación que le pone la licencia de conducción. Entonces, estas licencias de conducciones no son facultades abiertas, son facultades con privilegios que están determinadas normativamente a quién se le pueden otorgar y bajo qué parámetros se le pueden generar. Por ello entonces continuaré en algo fundamental, que es una de las que generan mayores dudas para los estudiantes, y es cuáles son esos requisitos o condiciones que la norma plantea para poder expedir la licencia de conducción. Entonces vamos a mirar los requisitos. Estos requisitos los encontramos en el artículo 19. Y nos dice, hay unos requisitos que se deben de cumplir para los vehículos, para poder manejar vehículos particulares o para usted tener una licencia de conducción particular, y otros que se deben de tener para poder tener la licencia de conducción para vehículos de servicio público. En Colombia ya se tiene una división de las licencias de conducción dependiendo de del servicio o la modalidad que se está realizando para conducir. Los vehículos particulares tendrán un tipo de categoría y para los vehículos de servicio público otra categoría. Anteriormente esas dos categorías estaban en una sola, que era la categoría pública. ¿Eso qué significa? Que anteriormente la persona accedía a la licencia de conducción pública y aunque se le venciera, pues podría seguir manejando particulares. Pero ahorita la norma es mucho más rígida al determinar que no todas las personas con una licencia de conducción podrá tenerla de manera indefinida, sino que nos determina parámetros, porque cada vez que el tiempo pasa en la edad cronológica de las personas pueden generar disminución de la capacidad de conducción. Entonces por eso la norma trae que se necesita realizar fechas de vencimiento de las licencias de conducción para generar una renovación de la tarjeta de conducción y verificar si la persona aún continúa con las habilidades y con las capacidades y con las condiciones que necesita para esa actividad de conducción. Para ello entonces vamos a mirar que los requisitos son: A. ¿Qué es el primer requisito que necesitamos tener? ¿Cuál es el elemento que ustedes consideran que debe tener como mínimo una persona que quiera tener una licencia de conducción? Saber, leer y escribir. Entonces necesitamos una persona que sepa saber, leer. ¿Por qué? Porque las señales de tránsito que usted ve en la vía las tiene que leer. Las tiene que leer y adicional a ello, interpretar. Esa es la función que tiene que tener el conductor. No solamente hacer un ejercicio mecánico de meter cambios, de pasar otro vehículo, de parar, de acelerar, sino también que todo el contexto debe estar analizándolo para evitar que generen riesgos o que causen daños o perjuicios, como lo consagra el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito. El segundo requisito, porque antes de pasar al segundo requisito, anteriormente habían personas que tenían licencia de conducción y ni siquiera sabían escribir, ni siquiera sabían leer. Entonces se pregunta uno y se cuestiona, ¿cómo hacían para poder entonces leer las señales de tránsito? Pues su conducción se convertía en un ejercicio plenamente automático y mecánico. Segundo requisito es tener
más de 16 años. Entonces ahorita podemos observar que en Colombia se puede tener licencia de conducción desde los 16 años. ¿Pero en dónde? En los particulares. Eso es un tema fundamental. Se debe tener 16 años para poder tener licencia de conducción, pero para manejar vehículos particulares. Y es la connotación que le decía en el ejercicio anterior, que ellos tienen una limitación, por ejemplo, en las vías nacionales, y tienen una limitación en horarios. Fundamental al momento de ejercer la función de tránsito y transporte. Tener conocimiento que aquellas personas que entre 16 y 18 años tendrán esta limitación. Entre los 16 a los 18 años van a tener esta limitación. Entonces, desde esa perspectiva, estos menores no podrán realizar esa actividad en cualquier lugar o en cualquier hora. ¿Listo? Como tercer requisito, tenemos que las personas tienen que aprobar los cursos teórico práctico. ¿Qué significa? Que no es simplemente ir a pagar el certificado y listo, es que yo ya sé manejar. No, hay que hacer la actividad de conducción, ir a que un instructor le dé un curso teórico y un curso práctico. ¿Para qué? Para que la persona empiece a identificar su contexto, el vehículo y esa habilidad que apenas se está sacando y apenas se está formando, para poder entonces realizar algo que es una función o una actividad categorizada como de alto riesgo. Conducir un vehículo es una actividad de alto riesgo. Como cuarto requisito, tenemos que se debe de tener la aptitud para poder conducir. ¿Qué significa? Que no basta solo pasar los criterios teóricos y prácticos, sino que efectivamente las condiciones físicas y mentales se encuentren favorables, y que efectivamente después que un profesional, que no solamente es un médico, sino que es una multiplicidad de sujetos, de profesionales, determinan si efectivamente usted está en óptimas condiciones y con la aptitud que necesita para poder realizar esas maniobras de conducción. Por último, para al menos tener los vehículos particulares, se debe de tener el certificado de esta aptitud. No solamente es tener la aptitud, sino que debe estar plenamente certificado y debe estar cargado en el RUN para poder entonces realizar el trámite respectivo para la adquisición de la licencia de conducción, al menos de la licencia que tenemos entonces de vehículos particulares. Para las licencias de conducción de los vehículos de servicio público, adicional a ello, se necesitan otros requisitos, y es que se deben de cumplir los requisitos A, los requisitos T, y los requisitos E. Y adicional a ello,
tiene que aprobar los cursos de aptitud dependiendo de la categoría. No es lo mismo la aptitud y aprobar la aptitud o ese certificado de una categoría C1 que la de C3. La aptitud que se debe tener son diferentes para cada una de ese tipo de categorías. Y otro es que debe estar plenamente capacitado para realizar la conducción de esas categorías. Como podemos observar, se hace necesario que entonces aquella persona que va a manejar con una licencia de conducción en el servicio público debe de ser mayor de edad. Al menos para adquirir la categoría más baja de la de servicio público. Entonces, estos terminarían siendo los requisitos que se necesitan en Colombia para poder entonces acceder a tener un privilegio que es una licencia de conducción. Entonces, desde esa connotación se tiene que cada vez que se vaya a sacar por primera vez una licencia de conducción o se va a recategorizar o se va a renovar, se deben de cumplir como mínimo los requisitos exigidos. Entonces, si la persona deja vencer su licencia de conducción y a posterior necesita sacar esa nueva categoría, pues tendrá que cumplir todos los condicionamientos nuevos como si fuera a sacar una licencia de conducción por primera vez. Una vez vistos los requisitos que se necesitan para otorgar la licencia de conducción, vamos a clasificar cada una de las categorías para darle una profundidad al tema y al momento de ejercer esa función de vigilancia y control en las vías, ustedes tengan la capacidad y el conocimiento necesario para aplicar de manera efectiva o identificar a aquellas personas que están faltando al cumplimiento normativo y así puedan ustedes ejercer su función de vigilancia y control. Tenemos entonces que las licencias de conducción para vehículos particulares se determinan de la siguiente manera. La categoría más inicial o la categoría inicial es la categoría definida como A1. La categoría A1 es aquella categoría o esa licencia de conducción que permite que el portador pueda manejar motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos. Eso es entonces el cilindraje que permite manejar con la licencia de conducción A1. Otra categoría que tenemos es la categoría A2, que es la categoría que permite que se puedan manejar motocicletas mayores de 125 centímetros cúbicos. Esta es una clasificación importante porque hay personas que por su desconocimiento pueden tener una A1 y estar manejando vehículos de mayor de 125 centímetros cúbicos. Entonces, esta es la primera clasificación y la categoría en manera conjunta. La categoría A es para motos. Recuerden que en Colombia
no existe ningún tipo de modalidad que sea con motos servicio público. Solamente hay una que es excepcional y no se hace con motos, sino con motocarros. Y los motocarros están homologados más como carros que como motos. Entonces desde ahí es importante tener la claridad. ¿Listo? Vamos entonces a tener la otra categoría, la voy a poner hacia este costado, que es la categoría B1. La categoría B1 es una categoría de las más básicas en el ejercicio de la conducción, y esta licencia de conducción permite manejar este tipo de vehículos. Vehículos que son automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas, microbuses particulares. Entonces, como pueden observar, acá tenemos en estos vehículos de B1 los motocarros y tenemos también las cuatrimotos. Si usted pensaba que podía manejar una motocarro con una A2, está equivocado. Resulta que debes de tener una categoría B1 para poder ejercer entonces la conducción de un motocarro o de una cuatrimoto. La otra categoría que tenemos es la B2, que es una categoría para vehículos particulares, y esta categoría es la que permite manejar vehículos de gran proporción o de mayor proporción, como camiones rígidos, como busetas y como buses particulares. Entonces aquí ya tenemos más camiones rígidos, busetas, buses, pero que son de característica ¿qué? Particulares. Y por último, al menos en estas categorías particulares, tenemos la categoría B3, y es la categoría que permite manejar o conducir vehículos articulados, o también conocidos como tractocamiones. Ojo, recordando de que son ¿qué? Particulares, porque pueden haber vehículos articulados, vehículos tractocamiones que sean de propiedad de un particular y no requieran que sean placas blancas porque son propiamente de la empresa, o porque es adquirido por una empresa para poder transportar unos elementos de una sede a otra sede, y no requiere que sean inscritos como servicio público. Tenemos entonces la otra categoría, que son las categorías para los vehículos de servicio público. Las categorías para los servicios públicos ya se identifican o se caracterizan porque su literal, vehículos de servicio público, su literal es por la letra C. Entonces tenemos la C1. Esas licencias de conducción que son C1 son aquellas licencias de conducción de vehículos de servicio público que permiten manejar automóviles, camperos, camionetas, que prestan un servicio público. Ejemplo, una camioneta placa blanca que presta un servicio
para transportar empleados de EPM o un automóvil que transporta personas de manera intermunicipal, de la terminal de transporte puerta a puerta hasta un municipio por fuera del área metropolitana. O aquellos camperos que también están adecuados para prestar un servicio de servicio público, como aquellos que prestan a los contratistas, que sirven para transportar no solamente personas, sino que también permite entonces transportar carga. Y entre ellos también tenemos los microbuses. Entonces estos hacen parte de la categoría C1. Existe otra que es la categoría C2. Estas licencias de conducción de categoría C2 ya permiten conducir vehículos que son más grandes, como son los camiones rígidos. Permiten manejar buses, busetas, que son vehículos mucho más grandes y que prestan un servicio especial, prestan un servicio público. Por ejemplo, los buses que trasladan de servicios especiales a los niños, que son transporte escolar, deben de tener esos buses una categoría C2. Pero si es una micro de 19 pasajeros, basta tener la licencia de conducción C1. Entonces es importante identificar la tipología del vehículo para poder saber entonces qué tipo de categoría es la que se le debe exigir al conductor en el momento en que está realizando las maniobras de conducción. Y por último tenemos la licencia de conducción C3. Esta licencia de conducción C3 es para vehículos articulados o tractocamiones. Esta licencia de conducción se le pide para aquellos conductores que requieren o manejan vehículos de grandes proporciones, como los articulados, tractocamiones o mal llamados mulas. Esos vehículos sí requieren propiamente que sean placa blanca, tener licencia de conducción C3. Entonces, con esta presentación les doy claridad de los tipos de categorías que se identifican. Por A, los que son de motos; los B, que son propiamente para vehículos particulares; y el C, que son licencias propiamente para los vehículos de servicio público. Pero esas licencias de conducción, como lo enunciaba anteriormente, no son licencias de conducción que perduren en el tiempo de manera indefinida, sino que deben de tener unos tiempos y unos plazos para poder entonces refrendarse o poder entonces verificar por parte de la autoridad si esa persona aún continúa con esos requisitos mínimos físicos, mentales y de actitud para poder entonces continuar con la patente de su licencia de conducción. Por eso entonces vamos a mirar cuándo se vencen las licencias de conducción. Esas licencias de conducción ya no son indefinidas, son licencias de conducción que están clasificadas e identificadas dependiendo de la edad del ciudadano y depende también de la función, si son particulares o si son públicas. Entonces vamos a mirar la vigencia de las licencias de conducción. Entonces, para ello vamos entonces a iniciar con las licencias de conducción particulares. Entonces, las licencias de conducción particulares tienen la siguiente vigencia: de 10 años, para aquellos que sean menores de 60 años. De 5 años
para los que sean con edad de 60 a 80 años. Y de 1 año para aquellas personas que son mayores de 80 años. Como podemos observar, las licencias de conducción, dependiendo de la edad de la persona que tiene la licencia de conducción, va a generar la vigencia. Esto se da como una modificación a la norma que determina que cada vez se necesita verificar si la persona que adquirió esa licencia de conducción, ese privilegio, aún continúa con esas habilidades y capacidades para poder realizar la conducción. Y para aquellas personas que entonces manejan vehículos de servicio público, tenemos entonces que la vigencia es de la siguiente manera: 3 años para aquellas personas que tienen o que sean menores de 60 años, o de 1 año para esas personas que son mayores de 60 años. Con esto entonces podemos evidenciar que de manera moderna ya podemos tener licencias de conducción con múltiples categorías en una sola lámina, en donde nos informa que usted como conductor puede tener en su licencia de conducción habilitado para conducir vehículos tipo motos. También dentro de la misma licencia de conducción permite tener la licencia de conducción para vehículos particulares y permite también tener licencia de conducción de servicio público. Y en cada uno de estos le determina el tiempo y la vigencia que puede tener cada uno de estas tipologías de vehículos, incluyendo entonces que la vigencia para los vehículos de servicio especiales son mucho más mínimas, porque lo que se está buscando es garantizar que las personas que están realizando esa actividad de conducción y transportan a las otras personas efectivamente cumplan con esas condiciones mínimas para poder laborar y poder transportar a las personas. Desde esta perspectiva y de esta manera doy entonces por terminado lo que tiene que ver en profundidad con las licencias de conducción, con la función de vigilancia sancionatoria que tienen los agentes de tránsito, y poder entonces más adelante en la clase que vamos a habilitar en la aplicación Zoom, ahí entonces tendrán la oportunidad, si tienen alguna duda o alguna inquietud del tema propuesta, pues ahí entonces abriré la conversación para que ustedes puedan resolver sus dudas e inquietudes o aquellas necesidades de ampliar el tema que ustedes consideren. Espero que tengan todos una muy buena tarde.